Hola, bienvenidas y bienvenidos a En todas partes existe el arte. Este podcast que realizamos acá en la recepción del Museo Regional de Iquique, que es nuestro fiel colaborador. Estamos hoy con un invitado que ha explorado distintos lenguajes de las artes, ¿no? Los cuales han incidido a estimular su curiosidad y observar la vida con un prisma distinto. Y a modo de introducción voy a leer lo siguiente que nos va a ayudar a un poco dar un poco la idea de con quién vamos a conversar hoy día. Y parto. Pero entonces bailaban por las calles como peonzas enloquecidas, y yo vacilaba tras ellos como he estado haciendo toda mi vida mientras sigo a la gente que me interesa. Porque la única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde, arde como fabulosos cohetes amarillos explotando, igual que arañas entre las estrellas, y entonces se les ve estallar una luz azul y todo el mundo suelta un ¡ah! Este es un extracto del libro En el Camino, On the Road, publicado en el 57 del novelista y poeta estadounidense que integró la generación Beat, o sea, me refiero a Jack Kerouac. Y con eso introducimos acá a Jorge Reyes Enríquez, abogado, comunicador, coleccionista de experiencias y dibujante autodidacta. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, aquí estamos. Gracias por la invitación. Un agrado, por cierto. Y un gusto, más que nada, estar en este lugar. Un podcast muy reconocido, por cierto. Tuve la oportunidad de ver todos sus capítulos y bastante interesante, fíjate. Me llama mucho la atención y valoro y aplaudo, por cierto, la posibilidad de que haya un espacio para el arte en Iquique. Siempre es bienvenido y agradecido, por cierto. Oye, muchas gracias por tus palabras. Para nosotros también es un gusto que estés acá acompañándonos y poder conversar un poco más de ti, de lo que significan las leyes, ¿no? Pero además lo que significa pensar, digamos, desde esa posición a las artes, que es lo que has hecho básicamente toda tu vida. Pero bueno, partamos un poco. Tú naciste acá en Iquique de manera un poco azarosa, ante la desconfianza de tus padres, porque dijeron, estando en otra región del país, dijeron, no, tiene que ser aquí. ¿Qué significa eso? Así es, podríamos decir que sí, fue bastante azarosa. De hecho, bueno, mis padres, ambos, nacidos y criados en esta tierra, iqueños de tomo y lomo. De hecho, mis viejos se conocieron, ellos vivían en la calle Thompson, estamos hablando de los años 40, ¿cachai? Eran vecinos, donde Iquique llegaba hasta con suerte un poquito más allá nomás, ¿cachai? Entonces, bueno, su historia de vida comienza, eran muy jóvenes, se conocen, vecinos de toda la vida. Y el tema es que, bueno, sus familias también se conocían y eventualmente ellos saliendo del colegio o de sexto humanidades, ¿cómo se llama? Antiguamente, Sexto humanidades, claro, deciden emigrar. Ya mi viejo estudiar derecho a Santiago y de ahí ¿cómo se llama esto? A Valparaíso, ¿ya? Y a radicarse en Viña, principalmente como base de operaciones. Y mi madre a estudiar, bueno, ella es parvularia, entonces a estudiar educación parvularia también allá en Valparaíso. Así que se instalaron allá en la quinta región, hicieron su nido, ellos vivían en Viña y estudiaban en Valpo. Vivieron casi 17 años. El tema es que, bueno, yo tengo una hermana, que mi hermana fue hija única por mucho tiempo, ¿ya? Porque a mi madre le habían dicho que no había ninguna posibilidad de que apareciera otro muchacho por ahí. Y la verdad es que con harto empuje, aguante y entusiasmo y ganas, de repente contra todo pronóstico apareció Jorgito. El tema es que venía con complicaciones, siempre conflictivo, desde bien, pues. nonato, siempre rebelde. Y claro, el tema se complicó y tenía que nacer por cesárea, no había ninguna otra posibilidad. Y en esa época, bueno, coincidía que mi abuelo paterno en esa época se desempeñaba como practicante en el hospital, una figura ya extinta en los espacios, digamos, hospitalarios de este país. En esa época el practicante las hacía todas, o sea, porque el médico había uno o dos, con suerte. Claro, era como el médico del pueblo, básicamente. Podríamos decir, esa Sí. es una buena analogía, justamente, si era enfermero, las hacía todas. Sí.
Entonces, claro, mi mamá dijo, si van a hacer este chiquillo por cesárea, que mi suegro lo saque, nadie más. No confío en nadie, absolutamente nadie más. Así que tomaron un bus y se vinieron para Iquique, para que naciera este Y pequeño. así es que te hicieron iquiqueño y después te fuiste acá Claro, inmediatamente. claro, claro, ese es el tema. O sea, nací acá con mis raíces, como te contaba, familiares, pero a los pocos meses de vuelta para Viña, porque estaban estudiando y trabajando, entonces tampoco podían alejarse mucho de lo que era su estudio y su pega. Así que volvimos a Viña y ahí fue una crianza, estuve hasta los 7 años viviendo. 7 años, mis primeros años de vida, entre medio del terremoto del 85, no fue menor. 85, ¿no? Fue Sí, fuerte, claro. Sí, tomó Santiago y Valparaíso y exactamente, o Rancagua, sea, digamos. fue Sí, brutal. De hecho, bueno, yo vivía en Viña, hubo que salir arrancando los cerros, claro. ¿sabes? Todo ese rollo. Me Por el acuerdo, tsunami, me claro. acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo también del Mundial del 86, que lo veía. Y de ahí, el 87, ya mi viejo, porque trabajaba, empezó a trabajar en Santiago, en la Corte de Apelación, así que empezó con el tema de, ¿saben qué? Vámonos a Santiago, Santiago es Chile, Blácate, Blácate. Y tengo mi pega allá, así que emigramos. Coincidentemente ya con el periodo, digamos, histórico chileno de el término de la dictadura, se venía el tema del plebiscito, entonces coincidió con toda esa efervescencia social que fue un proceso bastante interesante, bastante bonito por lo demás, Mm. porque relacionándolo con el tema que nos convoca, se vivió en Chile, podríamos decir que una explosión artística tantos años digamos, de censura, tantos años de represión artística, cultural, donde todo lo que era arte era mirado como subversivo. Mm. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, cuando gana el no, Santiago, era pendejo, pero se vivió, fue muy notorio, se inundó Santiago, Chile en general, se inundó de una explosión artística que fue bastante bonita. Sí, fue interesante. O sea, si bien las manifestaciones artísticas durante la dictadura estuvieron siempre presentes, lo que sí, claro, tuvieron que jugar algo así como una estrategia para no ser tan evidente en En la algunos, clandestinidad, y algunos en la por clandestinidad de cierto. Frentón, sí. Pero sí, fue súper importante y creo que lo que tú estás comentando, yo recuerdo haber también estado ahí en ese periodo y fue una efervescencia total en donde se decía al fin se va el tirano y esto va a cambiar, Exactamente. pero no cambió tanto. No, por eso te hablaba de una efervescencia Sí, inicial, ¿cachai? Donde había conciertos por todos lados, sí. Había eh, mucho, bueno, sí, pues empezaron los grandes conciertos, empezaron los grandes sin conciertos. Mi duda, hermana fue a Rod Stewart, me que acuerdo, fue el primer gran y a mí concierto, me llevaron pendejo, tenía 12, 13 años, fuimos a Santana, claro, ahí en el Parque Intercomunal de la Reina. sí, Fue exactamente. poco y Que nada, además me acuerdo. no fue ¿cómo se llama? No fue lo que se hacía siempre, no en el Estadio Nacional, sino que fue en el No, pues, Intercomunal, no, que el Parque fue lo Intercomunal. distinto, digamos, Oye, ¿no? pero una avalancha humana, me Sí, acuerdo que nunca he visto tanta gente junta, sí, increíble. Fue muy bonito, mágico lo que se vive. sí. Oye, entonces ya de esos tiempos en Santiago, tú te fuiste a una escuela bastante única, ¿no? Que Sí, es una escuela que de alguna manera empezó ahí a estimularte a preguntar qué es esto de las artes, ¿no? Además de toda esa visión que tenía ahí, digamos, por justamente. pero ¿qué es esto de las artes, ¿no? Que fue la escuela, no me acuerdo el nombre, Mahiri. No, era el Colegio Internacional Maharishi Mahesh Yogi. Es, Para que te hagas una idea, ¿quién era este Maharishi Mahesh Yogi? Tuvo sus 15 minutos de fama cuando los Beatles fueron a la India. Y claro. fue el gurú que tenían los Beatles y de hecho, bueno, George Harrison se quedó con él y Y toda fue la el que, y música, fue el que golpeó Lennon, ¿o no? el que golpeó. El que golpeó Justamente, Lennon, ¿no? Sí. exactamente. Entonces tuvo sus minutos, pero toda su filosofía se basaba en lo que era la meditación trascendental, el conectar, digamos, a la gente y a sus seguidores con la meditación trascendental a través de los distintos mantras y todo un proceso que le enseñaban propio de las culturas, digamos, de esos lados. Entonces, en esa época se vivió como un boom, ya, por todo lo que eran las artes místicas, ¿cachai? Y fue traído a Chile, Principio de los 90 estamos hablando. principios de los 90, Sí, claro. claro. Entonces, claro, mi vieja se metió de lleno en ese mundo, ¿cachai? Místico y todo el rollo. Y apareció este colegio, se lo recomendaron y justamente fui matriculado ahí en primer año medio. Y fue bastante interesante porque era un colegio, como tú bien dices, muy especial toda vez que
Bueno, la educación, eso estaba recién pegando de la educación libre en el sentido de que no tradicional, ¿cachai? Éramos muy pocos por curso, de séptimo a cuarto medio eran los que estaban, y tres, cuatro alumnos por sala, ¿cachai? Los profesores no eran profesores convencionales, entraba a la sala el profesor y se ponía a conversar un tema, y todos opinábamos, no habían pruebas, En la ¿cachai? construcción por proyecto, me imagino que tenéis que Exactamente, levantar. no, bien interesante el tema, bien bonito. De hecho, nos enseñaron a meditar a todos los cabros chicos que estábamos ahí. Me dieron un mantra con toda una ceremonia de la religión hindú, muy bonito, con harto incienso, Harto ¿cachai? incienso de por medio, Harto digamos, ¿no? incienso de por medio, claro. Afectando pulmones desde pequeños, sí. Exactamente, Estamos ahí en ese. exactamente. Y claro, y de hecho, la particularidad que tenía el colegio es que nos juntaban todos los días al iniciar la jornada, a las 8 de la mañana, en una especie de anfiteatro que había ahí, y meditábamos. ¿Cachai? Nos salía un gurú ahí que nos decía, nos daba, digamos, con la música, obviamente, los parlantes, todo el rollo. Y había que meditar 15 minutos, muy relajado todo, y después empezábamos nuestra jornada. Y al finalizar la jornada, lo mismo. Ah, ¿Cachai? mira. Todo era bien interesante. Ahora, lamentablemente, eso fue, bueno, el despertar espiritual, yo me entusiasmé mucho, me sumergí a varios libros de esa onda, pero, hay un pero, ¿ok? Esto Bueno, podría, la naturaleza de las cosas, la ¿no? naturaleza de las cosas, obra de manera muy misteriosa, porque si hubiera seguido por esa vertiente, probablemente ahora estaría en la India, ¿cachai? O estaría con un turbante sentado acá levitando, ¿cachai? Pero no, porque mis viejos justo se vinieron para Iquique, ya se aburrieron de Santiago, se aburrieron de Santiago. En realidad la sangre tira, las raíces tiran, entonces echaban de menos su Iquique querido, su Iquique glorioso, y dijeron, ya, vámonos para Iquique, así que no aguanto más. Aparte que se estabilizó la cosa, ¿cachai? El gobierno de Elwin, de alguna manera, ya no había miedo en las calles, entonces vámonos de vuelta para Iquique. Y claro, en esa época, estaba hablando pre-internet, pre-revolución tecnológica, no era agarrar tus cosas y partir, o sea, no era buscar, googlear, ¿cachai? De corretaje de propiedades, era toda una logística que tenías que implementar. Claro. Entonces, en ese sentido, claro, mis viejos tomaron la determinación de venirse a Iquique, primero ellos como una avanzada, para ver todo el tema de El casa, colegio colegio, y todo lo que. trabajo, todo el rollo, ¿cachai? Y mientras tanto me dejaron a cargo de mi hermana, ¿ya? Craso error. ¿Tu hermana cuánto es mayor que tú? 7 años mayor O que sea, yo. ella ya estaba en la universidad, Yo, full. claro, ella estaba estudiando periodismo en el Arcis. Grande el Arce. Grande el Ya. Arcis, justamente. Le iba bastante bien y tenía un pololo toda la vida, así que mis viejos, ya, ustedes se quedan a cargo de la casa y nada, pues cuida a Jorgito, que esté todo bien. Y claro, fue un poquito de desenfreno porque Libre albedrío, digamos. libre albedrío, completamente. Yo con toda esta filosofía de poder entrar al colegio a la hora, que no necesariamente a la hora inicial, ropa de calle, ¿cachai? Todo un rollo. Y mi hermana, como te digo, trabajaba, estudiaba en el ARSI y trabajaba, entró a trabajar en un programa que se llama Triton Music. No sé si te Triton acordáis. Music, claro. Paulina Estaba Mañere. Paulina Mañere, Paulina Alfredo Mañere. Levin, Claro, claro. Rolando Rolando Ramos. Ramos, pues sí, pues, Claro, claro que una sí. Fue un institución. clásico. Fue como Rolando Ramos además tenía después un programa de Rock and metal, roll. rock and roll, por Sí, un supuesto, sí, clásico, claro, clásico. claro. De la red, De la ¿no? red, Exactamente. justamente, empezando la red. Entonces mi hermana, como digamos, estudiante de periodismo de ese programa, empezó a tener acceso a un montón de entradas para poder ir a ver espectáculos. ¿Cachai? No solo de música, sino que también de teatro, y harto teatro, me acuerdo, en esa época. Me tocó ver, imagínate, hicieron la obra, no se me acuerdo, ahora no me acuerdo ¿cómo se llama? Bueno, Fouquet, Ya, Alberto Juguet. sí, Mala Onda. Ah, mira. Sí, se hizo la obra de Mala Onda y, oye, todo espectacular. Leí, obviamente, empecé a leer, me empecé a meter en esa Claro. literatura, ¿cachai? Y la música porque empezaron a mi hermana a darle muchas entradas de backstage. Yo era un pendejo agrandado, tenía 14 años, me creía, no sé, por el rey del mundo, una cosa así. Y mi hermana, buena onda, en esa época nos llevamos muy bien. El pueblo de ella también. Entonces, vamos, cabros chicos, vamos, para que empecéis a cachar lo que es la buena onda, la vida, todo el rollo.
Así que me tocó ver varios conciertos, pucha, no sé, por fulano, ¿cachai? Una Mira, gran banda. Y a cosas más hardcore como los fiscales, ¿cachai? Álvaro España a la Álvaro cabeza. España, uff, La Batuta, Claro, ¿cachai? Pánico estaba recién empezando en esa época. claro, Carolina Tres exactamente. Estrellas, de Pistola. Así que empecé a conocer todo y como estaba en lo que eran los backstage, podía apreciar mejor, digamos, el concierto. Entonces, se escuchaba mejor y podía compartir con los gallos que eran súper simpáticos también, ¿cachai? Sí. Entonces, había una buena onda, no había, digamos, ese divismo que de repente los artistas caen porque estaban todos empezando, ¿cachai? Entonces era bastante entretenido. Y Sí, pues eso, la primera claro, mitad de los 90 fue muy así, o sea, fue muy hecho claro, mucho a pulso de creer que hay que restituir, digamos, lo que estaba justamente tapado por la exactamente, dictadura. Entonces exactamente. sí, había muchos recitales, underground también muchísimo, Mucho, mucho, muchísimo en mucho, Santiago, mucho, sí. sí, pues no, de hecho. Y claro, tuve acceso a harto de eso y también, no solamente de música, como te contaba, teatro, de repente lecturas de poesía. Entonces, fue como un año bien que podría haber sido, que era la idea de mi mamá también, que fuera un año completamente del misticismo máximo. No, pues, derivó en otra cosa. Entonces ahí, claro, ahí me empecé a interesar en todo lo que era la música, siempre ha sido el soundtrack de mi vida, ¿cachai? Tengo mis bandas, mis cositas, yo no concibo la vida sin música, la vida sin música no es vida. Sin duda. Claro, también el cine y bueno, mi papá antes de irse me dejó un bichito ahí que empezó a germinar, que coincidentemente con la llegada, bueno, es que la llegada de la democracia abrió un montón de Sí, flancos de y de hecho, puertas. exactamente. ¿Cachai? Entonces empezaron a llegar reediciones de cómics antiguos a través de una editorial que era argentina que se llamaba Perfil. Y claro, mi viejo que cuando me dejó coleccionar cómics, ¿cachai? Me dijo, por favor, este es mi legado, ¿cachai? Así que empecé a comprar revistas, empecé a interiorizarme, clásicos, Batman, Superman, ¿cachai? Liga de la Justicia. DC, puro DC. Así que me picó el bichito y empezamos antes que se fuera mi viejo, empezamos a una creciente colección que finalmente germinó y al final terminó en una bestialidad con más de 3.000 cómics. Así que bien, bien. Qué Entonces, bien. pasaba mis tardes entre colegio, meditación, lectura de cómics, literatura también. Me empecé a meter a leer algunas cosillas por ahí que el pueblo de mi hermana le veía mucho. Entonces, leer este libro, Cabezón, te va a gustar. Y ahí me llegó, por ejemplo, En el Camino, ¿cachai? ¿Qué Mm, es esto? Pues lee, ¿cachai? Ya, sí. perfecto. De repente su Bukowski por aquí y por allá, ¿cachai? Su Rimbaud para leer algunos poemitas. Entonces, bien, ¿cachai? Fue como una... yo era una esponja, pues, ¿cachai? Sí, a esa edad uno absorbe como loco y obviamente todas Exacto. esas posibilidades son aperturas de cabeza, ¿no? Todo el Claro. rato está ahí uno abriendo y dándose cuenta cómo Exactamente. funciona el mundo. Además que fue una época bien clave también del periodo y sobre todo en Santiago pasaban demasiadas No, cosas, pasaba muchísimas cosas. muchísimas cosas, Entonces sí, muchísimas cosas. era muy, muy, muy potente eso. Oye, bueno, entonces ya, y después te, se acabó Santiago, digamos, y llegaste Se al acabó American Santiago. College. Se acabó Santiago porque fue un año nomás, fue un año en Claro. que pasó de todo, ¿cachai? Y ya, pues después llegó el fin de año y mi viejo, ya, pues hay que venirse, si ya está, estamos todos instalados, vénganse para Iquique y nos tuvimos que venir nomás, pues en esa época tu papá decía, salta hasta dónde, papá. No había mucho lugar a discusión. Así que se acabó esa linda época, pero llegamos a Iquique, claro, hubo un choque cultural evidente, evidente. O sea, hoy por hoy, pues claramente con la globalización y digamos, y que todo esté a un clic de distancia, cuesta como a las nuevas generaciones hacerle entender que antes era súper complejo las diferencias que habían entre una ciudad y otra, tan alejadas, extremas, por ejemplo, o sea, entre Iquique, Santiago, Punta Arenas y Santiago, había un choque cultural importante, ¿cachai? Y claro, yo llegué acá con toda esa energía eh, hiperactivo, ¿cachai? Y acá no, pues acá era todo pausadito, todo tranquilo, ¿cachai? Súper, digamos, el American College en esa época, bueno, como cualquier colegio, ¿no? ¿Cachai? Uniforme, que el pelito no tocara la camisa, ¿cachai? Y formarse, cantar el himno nacional, ¿qué es esto, cachai? Entonces se me produjo un choque, yo me decía, en esa época no veía punk, entonces andaba unos morrales,
botó todo, ¿cachai? Fue todo un tema. Claro, Pero bien, solo colocarte el uniforme ya era un tema. ya era un tema, no quería, me quería volver, no quería estar acá. Pero, como te comentaba una vez, me acuerdo de la tribu salva. ¿Cachai? Entonces al final uno se hace amigo, empieza a ser amigo, bueno, no es pendejo, se hace amigo, es fácil. ¿Te gusta esta música? Sí, a mí también, listo, somos amigos, ¿cachai? Así que, claro, empecé, yo traía mis cassettes, ¿cachai? Y bien, 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 bien. Ya después de un año, ya completamente afianzado, Santiago fue un recuerdo bonito, pero ya esto era lo mío, ¿cachai? Quique ya viendo también que había que quedarse, pues, ¿cachai? Y adaptarse, Claro. básicamente, Oye, ¿cachai? y llegó cuarto medio y ya tenía ahí el rumbo claro por toda esta influencia, por todo esto, además por Sí, una profesora que por lo que me comentaste que te había influenciado. lo que pasa es que, mira, claro, consumí tanto música, cine, libros, tanto arte, digámoslo así, con todas sus letras, que de repente tiene que haber un canalizador, una salida, ¿cachai? Una expresión, una forma de expresarlo. No, no puede ser todo, si te interesa tanto, tiene que haber alguna forma. Claro, de canalizarla esa Exactamente, inquietud, digamos, ¿no? exactamente. Entonces, en mi caso, oye, bueno, lo que es música, que es lo que más me gusta, pero soy mal, o sea, hasta el timbre me sale desafinado, que estoy pésimo. Lo intenté, ¿ah? No, por ganas no me quedé, pero no hubo caso, ¿no? Si cuando no es nomás, porque entonces empecé a buscar otras cosas y de repente empecé a escribir un poquito por aquí y por allá, influenciado por lo que leía, y de repente empecé a tirar líneas, a dibujar, ¿cachai? Y ahí como que empecé a encontrar lo que podía ser lo mío, ¿cachai? El dibujo y la escritura. Entonces cuando, Pero claro, era tu forma de comunicarte también, ¿no? O sea, también, no, todo esto que también, estáis observando de alguna manera tenía que salir. Y exactamente. observando el entorno, tu cambio cultural, o sea, había una manera que tenía que canalizarse eso, ¿no? Exactamente, de hecho le agradezco mucho a los profesores que tuve en ese colegio místico porque fomentaban eso. Oye, escribí un poema, léelo viejo, párate, léelo, perfecto. Y escribe un relatito corto, ya, perfecto. Entonces, bacán. ¿Cachai? Y bueno, cuando llegué a Iquique, eh, me gustaba empezar como no tenía ese estímulo de un profesor que me diera como el vamos, empecé a buscar otras formas. Ya empecé con los dibujos, caracterizando a mis compañeros, a los profes, ¿cachai? Mira el profe, guajaja. Entonces, claro, eso tenía un impacto en mis compañeros y dale, está bueno, dibújate este otro, dibújate este, ¿cachai? Entonces, bien, ¿cachai? Hasta que en cuarto medio una profe de arte cachoso, bueno, los que los profes de arte, en general gente que está en el mundo artístico, música, literatura, lo que sea, cuando ve una semillita, echemos la agüita, ¿cachai? Entonces, oye, ¿por qué no? Mira, pásame el lápiz, toma, acá hay un pincel, ¿cachai? A ver, esto es una paleta, empieza a ver, juega. Entonces ahí empecé a pintar y ahí me encontré otra beta, ¿cachai? Bien, que coronó con terminamos creando un mural en la sala de arte, fue bastante bonito, fíjate. Y bien, o sea, todo iba para allá, yo lo tenía al final de cuarto medio, la película súper clara, ¿cachai? Lo mío es arte, bellas artes, voy a estudiar la práctica académica, se me cayó el carnet, Claro, y actitud académica, claro. Además que no tenía internet, tenía que averiguar que tenían que leer los facsímiles, ¿cachai? Exactamente. Un desastre. Y no, pero motivado y quería postular a la Chile para quedar allá porque era la meca, ¿cachai? Y quedé, pues, entonces, súper contento donde mi viejo, le digo, papá, quedé casi llorando. Ya me veía, ¿cachai? En un estudio tirando brazos por todos lados. Y mi viejo ahí un choque con la realidad, ¿cachai? Mi viejo me queda mirando, qué bonito, ¿ah? Mira qué lindo, qué lindo. Pero usted no va a estudiar eso, pues, hijo querido. Usted va a estudiar derecho como su padre, acá en Iquique, donde mis ojos te vean. Así, tal cual. Así, tal cual. Y ahí fue como, hasta me cortaron las alas, todo mal. Y nada, pues no sé, en esa época igual no podía, no había muchas opciones de reclamar o alzar la voz en ese sentido, ¿cachai? O sea, era como, ya, pero no. Y no nomás, pues, ¿cachai? Así que mal, fome. Tuve que postular para esa cuestión, quedé, ¿cachai? Y empecé a estudiar Derecho. Entonces, nunca me gustó, soy bien sincero. Al principio estaba como frustrado, ¿cachai? Entonces, fueron 5 años. Difícil no se me hizo, afortunadamente, porque al final del día son ciencias sociales, ¿cachai? Entonces, cosa de leer, me iba muy bien en romano, porque la historia, ¿cachai? Siempre me llamó la atención. En romano, pero lo pasé con un 7, ¿cachai? Porque
me apasionaba la historia, pero ya las otras partes técnicas era como, ya no era historia, ¿cachai? No era Justiniano, ¿cachai? No era, ¿cachai? Julio César, ¿cachai? Octavio, que tenían que pelear, que se muy interesante, ¿cachai? Aníbal, pero no, pues. Entonces todo fue volver a sumergirme en normas y jurisprudencia y doctrina y bla, 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 bla. Fue muy fome. Saqué la carrera, fue un letargo. Yo te podría decir a ciencia cierta que los 5 años, me van a disculpar los colegas que que van a ver esto, pero la carrera es muy fome, ¿cachai? Así que es muy cierto eso. Y claro, terminé Reconocido, digamos, ¿no? reconocido, sí, difícil no tanto, hay un mito con eso, ¿cachai? De que, oh, hay que leer que sí, hay que leer, pero no es complejo. Si tú lo logras entender, yo en ese sentido me ayudó mucho el arte, ¿cachai? Porque para poder pasar este trago amargo, como se decía en el sur de Tenatre, ¿cachai? Justamente todos los textos que son amplísimos y es muy fome, los trataba de hacer como una historia, ¿cachai? Entonces cuando yo tomaba apuntes, no tomaba apuntes, digamos, tradicionales en base al artículo tanto, sino que trataba de meterle como una historia, como un relatito, Ah, ¿cachai? mira. Para que así se me hizo súper fácil. Y así lo podía entender más rápido también. Por supuesto, súper fácil, súper entretenido a la larga. Convertirlo fome en entretenido, Mm. ¿cachai? Y logré que pudiera yo pasar esta cuestión, porque al final del día me di cuenta, llegó un punto que dije, si no termino esta cuestión voy a estar atrapado acá para siempre, ¿cachai? Así que salí de esta cuestión, egresé todo el rollo, y ahí dije, ya me relajo un rato, váyanse todos a la misma punta del cerro, ya cumplí, ¿cachai? Faltaba la otra patita, que es el examen de Que el examen de grado, grado, que es la que la tesis. tesis, que es un libro, que en esa época se escribía, Sí, porque pues tenéis ahora, que escribir un libro de que claro, 80 páginas por lo bajo. por parte baja, Mm. 120 me tocó a mí. Y que, claro, hoy por hoy la tienen re fácil los cabros, porque eso viene incluido con la malla, ¿cachai? Antes estos no, tenéis que escribir el libro, tenéis que hacerlo, anillarlo, y con ciertos parámetros, y eso también puede ser, Y ¿cachai? tenéis que el profesor guía para que te vea todo el asunto. Claro, claro. Entonces ahí pues no me fue muy difícil porque había que hacer los libros a la larga, ¿cachai? Pero igual teníamos, como es con parámetros, era fome. La práctica, que es una lata, son 6 meses. Y el grado, porque es la gran piedra de tope. Así que dije, yo creo que cumplí, ¿cachai? Con haber ya egresado y puede tomar un rato, ¿cachai? Corresponde. Así que estuve, bueno, sí, fue un año intenso, un año sabático que me pegué, ¿cachai? Uf. Ay, ay, ay. Hasta que, claro, sí, yo creo que si hubiera seguido en ese camino, no sé si habría terminado alguna vez. Hasta que, claro, como tú bien decías hace un rato, la vida es muy sabia y te pone en camino de repente la gente precisa para que te diga, ven para acá, eso por ahí no va. Mm. Y así llegó mi señora. Que también es parte de tu vida fundamental de lo que decía hasta ahora ya. Stephanie Johnson se convirtió en el pilar. El pilar. El pilar, porque yo debo Declarado, reconocerlo, digamos, ¿no? mira, para que me entiendas la idea, yo saliendo, egresando de la carrera, como sentí que había cumplido con los designios de mi viejo, ¿cachai? Una etapa de rebeldía plena y absoluta, ¿cachai? Y olvídate, o sea, váyanse todos a la punta del cerro, y autodestructiva, inclusive en algunos pasajes. Y claro, esto iba, pero en caída libre, ¿cachai? Te me tiraste del avión sin paracaídas, ¿no? Y como llegaste, ¿cachai? Hasta que me rescató ahí Stephanie, la conocí, la señora Johnson. Bien, al principio, no, bueno, obviamente el enamoramiento inicial, todo, pero todo cambió un día que me echaron de la casa. Yo, un pendejo ridículo. Y Stephanie me acogió en su casa, me dijo, vente para acá. Ya, ahí conocí al señor Johnson. Señor Johnson era cosa seria, que paz descanse. Aquí te cae ni idea. Tocar los Dirty Hazard, ¿cierto? Sí, sí, El sí. tío Jesse, Sí, claro. ya, tal cual. Yo Wow. cuando era un viejo que tenía camiones, ¿cachai? Y la primera vez que lo conozco, el viejo se baja un camión con una jardinera sin polera. El tío Jesse, po, ¿cachai? Una barba larga, un pelo largo, ¿cachai? Así que tú soy, ¿ah? ¿Cachai? Sí, caballero. ¿Cachai? Y no, choro, bueno, hasta que falleció, grandes amigos con el caballero, bien. Y me acogió en su casa, lo reconozco, fue muy simpático y muy agradable y muy generoso por lo demás. Pero llegó el momento en que ya, pues, o yo igual, claro, paralelamente con eso tenía que empezar a trabajar, ¿cachai? Porque igual
puede estar de allegado. No, pues Claro. además que tenía un título que está ahí, que Que no puede está- ser de adorno, algo tienes que hacer con eso, Exactamente. Y digamos, eso que ¿no? todavía no era título, entonces empecé a cachar que ya, pues, ponen las pilas la cosa, ¿cachai? Porque tenés que terminar y aparte tenés que colaborar si no es tu casa, ¿cachai? Entonces empecé a buscar pega, yo tenía los contactos con mi viejo, no con él porque fui vetado ¿cachai? Por un tiempo, y encontré pega, empecé a trabajar, empezó a resultar la cosa, entonces le dije a Steffi, oye, vámonos, po, ¿cachai? Ella tenía un hijito de 3 años en esa época, y le dije, arrendémonos, vamos, ahora es el momento. Y claro, había que pasar por el filtro del señor Johnson, pues entonces hablé con mi suegro y le dije, señor Johnson, le tengo que comunicar algo, tengo todo listo, me voy a vivir con su hija, me llevo inclusive hasta su nieto, todo bien. Ah, qué bonito, me recordó algo esa conversación. Así que te la, qué bien, mira qué bien. Ya, pero mi hija sale casada acá, porque que te gustan andar lote. No, ¿cachai? Así que si te casás con ella no tengo ningún problema. Y yo como preabogado, soberbio, ¿cachai? Dije, Stephanie, mi amor, casémonos. En el peor de los casos yo mismo nos divorcio. Ya, pues, mejor démosle. Pudiendo decirme que no, ¿cachai? Es igual. Además, ¿cómo se lo planteaste? Si yo mismo me los divorcio, digamos, Si no le planteaste funciona, claro, le diste la solución ¿cachai? inmediatamente, digamos. Claro, el matrimonio es un contrato. O sea, la mirada O bien sea, objetiva, literalmente. literalmente es un contrato, ¿cachai? Y ya está. Entonces, se lo conté de manera tan convincente y me dijo, ya, pues, y aparte yo confío en ti, así que si es así, démosle. ¿Cachai? Iniciamos este proyecto, puta, un casamiento express, ¿cachai? 2 meses. Ahí hay una historia que va a quedar para otro capítulo. Sin duda. Una historia muy interesante, pero que, bueno, para no alargarnos tanto. Y claro, nos casamos y ahí empezamos nuestro periplo, ya juntos, codo a codo. Y bueno, gracias a eso ella cachó que la única forma de mejorar un poco era un poco harto, era terminar, pues, o sea, termina, ¿cachai? Porque yo encontré una pega, empecé a trabajar en la Municipalidad de Alto Hospicio sin estar titulado. Y claro, lucas, fáciles, y me quedo ahí, empecé a caer en una especie de letargo, Sí, no, claro, si ¿cachai? eso pasa, pues y uno empieza a dejarse atrás y A dejarse eso. estar, y al final Sí, no pues. eres nada, o No, sea, pues. estás en un limbo entre egresado y abogado, no eres nada. Así Es que fácil confundirse con eso. fácil confundir. Este me dijo, se acabó esta cuestión, ven para acá, renuncia a esta cuestión, se acabó, chao, y saca tu carrera, hijo, saca tu carrera. Así que ya, bueno, y eso hice, estudié, saqué la carrera, titulé todo el rollo, contra todo Y ahí pronóstico. abogado con todas las letras, digamos. Sí, pues ahí juré la Suprema. Todo lo que significa, digamos. Claro, lo que significa jurar ahí todo el rollo. Así, juro, con los viejos vetustos ahí de la corte y todo el rollo. Y ahí, bien, ¿cachai? Sí, pues, oye, y ahí coleccionando, empezaste a coleccionar experiencias con Steffi entre viajes y Por cosas así, supuesto, ¿no? claro. No sé, claro, el tema de la Seguís con titulación. la colección de los cómics, seguís con tu afición, digamos, con la música, Nunca, nunca la dejé o de sea, en el lado. fondo seguía ese estimulando a partir de lo que estabais haciendo, digamos, ¿no? Es que esa es la relevancia que te quiero comentar y la importancia a su vez del papel que juega Steffi en mi vida, ¿cachai? Porque no solamente fue un gran aliciente para terminar mis procesos, sino que también para no dejar de lado la beta artística, o sea, dibuja, lee, toma, vamos al cine y compartíamos los mismos intereses, porque chuta, eso de verdad, como sacar sus quinos, o sea, tú puedes tener tu pareja, pero no necesariamente compartir los mismos intereses, ¿cachai? Y eso igual a la larga, si sí, es genial. Y si no, chuta, está bien, son las reglas del juego. Pero si sí, es un gran plus, ¿cachai? Mm. Entonces nos gustaba la misma música, vamos a conciertos, empezamos a ir a conciertos, ir al cine a ver las mismas películas, ¿cachai? A leer los mismos libros, entonces genial, porque tú te puedes sentar en la cama a comentar, oye, leíste esta parte, es genial, ¿cachai? Y fomentar, o sea, de hecho, sin ir más lejos, hace poco voy a contar una infidencia, sí, sí. Lo que pasa, claro, es que está organizando un baby shower y, bueno, señora bien especial, entonces vio una de estas tendencias que hay en redes sociales, que ustedes van a hacer una ceremonia súper piolita entre amigas y creo que conlleva pintar como una historia de vida, una cosa así, ¿cachai? Era un cuadrito chiquitito con una acuarela y un montón de cosas. Se compró todas esas cosas, ¿cachai? Para la actividad que tienen ahora pronto, el próximo mes. Y hay unas para mí, ¿cachai? Entonces, y esto es para ti, para que tú
Mira, dale. siempre está ahí Claro, presente. dale. Sí, ¿no? Qué bueno. Pinta. Estimulando. Qué bien. Claro, así que bien. Y también lo canalizamos, bueno, viajando lo más que se puede. O sea, lo que te quiero decir con esto es la importancia de una compañera que te fomente esa hambre que uno a veces tiene, pero no sabe que tiene. O sabe que tiene un hambre, pero no sabe de qué. ¿Cachai? Como quiero comer algo, pero no algo rico. ¿Y qué? No sé. ¿Cachai? Pero algo rico. ¿Cachai? Y de repente si empezáis a buscar, empezáis a encontrar, ¿sí? Así de simple. Y vamos buscando y vamos viendo y vamos conociendo, porque de repente, o sea, el arte está en todos lados, todo lo que está. Y el arte es una parte fundamental de la vida de cada uno de nosotros y está presente. Muchas veces uno no se da cuenta que cualquier cosa que hace es una expresión de arte, ¿cachai? Puede serlo. A veces, como te digo, no te das cuenta, pero está en todos lados, ¿cachai? Es súper transversal, ¿ya? Conecta con todo lo que tú haces. O sea, necesariamente es así. Si uno No puede ser necesariamente de no, otra forma. que necesariamente es así por la sencilla razón que tiene que ver con una forma de manifestarse y comunicarse entre seres humanos también. Por ¿Cachai? supuesto, Entonces es un elemento vital para poder entrar en un diálogo, una comunicación, una forma de entendernos también como sociedad, Pero como contexto. evidente. Y cada época va marcando según esas características. Correcto. Cada grupo social tiene una forma de expresar su arte y por eso mismo es súper plausible. O sea, el chiquillo que se pone a cantar en la esquina con un micrófono a improvisar, es una expresión de arte brutal. O sea, ¿cachai? Porque esa capacidad de poder ver cantar lo que estoy viendo, ¿cachai? Y ponerle rima. Viejo, me saco el sombrero, te pasaste, ¿cachai? El chiquillo que está cantando en la esquina también con una guitarra, el chiquillo que hace trap, ¿cachai? El chiquillo que baila reggaetón, que se pone bling bling, todo eso es una expresión de arte, ¿cachai? Sin duda. Entonces, y es súper valorable, ¿cachai? Y en todo orden de cosas. Sí, oye, para ir avanzando un Sí, poco más en claro. la conversa, porque me parece que nos hemos ido ya la familia, tu pilar, definitivamente Steffi, salud, Steffi sin duda el pilar. Se va a enojar. Entonces creo que acá hay algo como fundamental en la relación de lo que tú estudiaste y el coleccionar, pero también te he dado el tiempo y la inquietud a partir de la curiosidad de explorar otros ámbitos como comunicador también. O sea, Sí, subiste un programa radial hace unos años atrás y ahora sí, también vaya a una radio siempre a sí. hacer algo también, pero más con un perfil como servicio social. Cuéntanos un poco de eso. Sí, sí. A ver, bueno, otra de mis pasiones que yo no sé, no lo hemos abordado es el cine. ¿Ya? Soy rayado por el cine, me gusta mucho. Y con un amigo del colegio compartíamos el mismo interés, veíamos las mismas películas, y películas clásicas, o sea, la novela Vague, ¿cachai? De Truffaut, ¿cachai? Bueno, eh, el Jim El cine Jarmusch, Z, el cine cine de los Z, 70. cine gore, ¿cachai? Pura, de todo, o sea, de todo, ¿cachai? Desde lo más underground hasta lo más inclusive mainstream, ¿cachai? Si al final del día tú tenés que, no todo puede ser tan grave, ¿cachai? Igual tenés que ser capaz de poder apreciar el arte donde esté, ¿cachai? Cualquier expresión de arte es bienvenida. Entonces, con mi compadre, que le mando un saludo a Pedrito, eh, tenía la posibilidad, por unos contactos familiares, de armar un programa en una radio antigua, te estoy hablando hace 20 años atrás, no me acuerdo, creo que Dinámica. El programa, Plan de Vuelo se llama el programa, ¿ya? Y era un programa de cine. Me dijo, tú que estás harto de cine y de cómics, ¿cachai? Ahora que está saliendo el boom, en esa época estaba empezando recién el cine de superhéroes, ¿cachai? ¿Por qué no venía a hablar un ratito, una hora los domingos a las 11 de la noche? No nos escuchaba nadie, ¿cachai? Pero no importa, era la posibilidad de poder Claro. hablar. Y de hecho teníamos un puro auspiciador que era una pizzería quiqueña que había en esa época. Me gané todas las pizzas. Llamaba a la Steffi y decía, sí, Stephanie Johnson, que se ganó una pizza, ¿cachai? El tema es que, claro, fue un nivel de acercamiento con los micrófonos y fue un programa que, mira, yo le tengo harto cariño a ese programa porque no duró mucho, de un par de meses, pero era un espacio en el cual podíamos hablar y como era a las 11 de la noche, un día domingo, a las 11 de la noche el día domingo, de 11 a 12, teníamos plena libertad para hablar de lo que quisiéramos. O sea, el dueño de red decía, ¿saben qué? Ahí está en el micrófono, hablen de lo que quieran. ¿Sí? Ah, mira. Dejen cerrado después. Ahí están las llaves, chao. Entonces era un favor que le estaba haciendo a Pedrito. Entonces, bien, nos permitió soltarnos en ese sentido.
Pedro siguió por ese camino hasta el día de hoy, ¿ya? Las comunicaciones, todo el rollo. Yo manejé un poco, pero como, bueno, lo que hablábamos al principio de esta conversación, las cosas vuelven, de alguna otra forma vuelven. Y, ¿cómo se llama esto? Ahora, por diferentes situaciones, un amigo me contactó con una chiquilla que trabaja en una radio, un programa local, en una radio iquiqueña, que justamente me necesita mi labor de abogado, ¿cachai? Y para que vaya a dar un servicio a la comunidad. No, no hay retribución económica de por medio, sino que más que nada, cuando me dijeron, te podéis sentar frente al micrófono, viejo, ¿dónde Dijiste, firmo? ¿Dónde esto es lo firmo? tuyo, digamos. Claro, claro. Sí, Y esa con forma también de una pensarlo, maravilla, ¿no? ¿cachai? Sí, Sí, pues. porque me senté en el micrófono y fue bastante natural cómo salió todo. A la gente de la radio les encantó, les dijo, oye, me dijeron, puede ser todos los jueves, así que ya, no hay problema. Ahí tiene un horario tomado, digamos, todos los jueves frente a la Exactamente, radio. todos los jueves de 9 a 9 y media o de 9 y media a 10. Lo que sí quiero, para redondear, volver el tema es el derecho, que finalmente me enamoré de la carrera. Ya al final, cuando tanto buscando pegas por allí y por allá, encontré una pega en el centro de familia y conocí el derecho de familia. Y ahí me enamoré. Me enamoré porque sí, el derecho de familia es genial, el interés superior del niño, las partes poco y nada importan, los niños son los que importan, ¿cachai? Y eso lo encontré genial, ¿cachai? Bien. Y las medidas de protección, todo el rollo, así que bien. Oye, Jorge, se me ha pasado el tiempo de manera así, Oye, wow. sí, Hemos parece conversado que así como, está súper en el entretenida living la de tu conversa, casa, sí, estamos en el living de súper tu casa. entretenida, pero en este caso estamos aquí en la recepción del museo. No, entiendo, Oye, entiendo, ya oye, está. y es como eso también Sí, en la casa, digamos, de acá de toda Iquiqueño, Iquiqueño, en este Museo Regional de Iquique. Oye, para ir cerrando, dime. y vamos, digamos, ya hemos hecho resumen, estudiaste, pasaste en la colección que tuviste, Sí, no andamos mucho en la colección de cómics que tuviste con tu padre, pero no, para otro capítulo quedaría también. ni un Y para problema. ir terminando, la pregunta que hacemos, ¿no? Para ir cerrando. Dime. ¿Qué crees tú sencillamente? Lo he ido comentando, le hemos estado diciendo, pero sí, en todas partes para ti existe el arte y aquí te pongo un desafío, desde tu mirada, desde lo que significa ser abogado también, ¿no? Cómo hay un abordar también desde, no tan solo la praxis, desde tu Ujú. de hacer, sino que también del pensar de manera distinta, ¿no? Al momento de enfrentarse a los casos, a las leyes, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, créeme, esa es una de las razones, se conecta con lo que le estaba diciendo recién, de por qué el derecho de familia me apasionó y me enganchó. Es la única rama del derecho, yo he explorado en todas, la única donde tú realmente puedes crear, ¿cachai? Y teniendo como norte el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Y tú puedes, claro, en los juicios, en las medidas de protección, en lo que sea, en la materia que sea de esta área del derecho, tú puedes crear, ¿cachai? Crear y crear casi un norte altruista, ¿cachai? Porque vais por el interés superior de los niños, ¿cachai? Y tú solo puedes, en base a eso, tienes inclusive la posibilidad de, es tan extenso la paleta del derecho de familia que tienes inclusive poder solicitar medidas cautelares innovativas, ¿cachai? Que a ti se te ocurran, pero que sean, digamos, acordes con el interés superior del niño y la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, ¿cachai? Entonces te Wow. abre, por eso para mí es apasionante, porque te permite tú los pocos, es como agarrar una adobe, ¿cachai? Una greda y empezar a crear el caso que tú puedes crear, a diferencia de todas las demás ramas del derecho. Así Mira. que el arte sí se encuentra en la posibilidad de poder crear doctrina, de poder crear tendencia, de poder crear inclusive influencias para poder crear eventualmente una jurisprudencia. Oye, muchas gracias por No, acompañarnos gracias a ti, este gracias a capítulo hoy ti. día y nada, feliz, que ahora nos vamos despidiendo y nos estamos viendo en un próximo capítulo en todas partes existe el arte, así que síganos en las redes sociales y nos vemos en la próxima. Chao.